Hola, buenos días a todos. Buenos días, Agustín. Buen día. La verdad que es una gran noticia para compartir. A ver, contanos, cuáles son esos avances que permitirían, por ejemplo, facilitar todo tipo de trámite para las personas con discapacidad? ¿Qué es en qué están trabajando? ¿En qué aspecto están trabajándolo? Bien, te comento. En realidad se está trabajando desde hace ya un tiempo, ¿sí? Todo comenzó, bueno, cuando la gestión tomó como prioridad poder abordar la temática del CUD desde una perspectiva más vinculada hacia el modelo social de la discapacidad, que si bien se viene trabajando durante lo que fue el marco de audiencias públicas hacia una nueva ley de discapacidad, muchos ciudadanos con discapacidad daban cuenta de que a la hora de ir a gestionar el certificado de discapacidad sufrían muchas barreras burocráticas. Entonces, uno de los puntos por los cuales se aborda este plan CUD es desburocratizar, todo lo que tiene que ver con esas barreras. Estamos hablando de que si un ciudadano requiere solicitar el CUD, tiene que ir a buscar las Certificado planillas. único, certificado, el Único CUD de discapacidad. de discapacidad. Correcto. Bien. ¿Por qué hasta aquí el certificado de discapacidad venía con fecha de vencimiento cuando se sabe que las discapacidades hay discapacidades que son permanentes? ¿Cómo no? El tema es el siguiente. Por ejemplo, vamos a suponer una persona que tiene encefalopatía crónica no evolutiva, que es una situación de discapacidad múltiple, y su cuadro de salud va agravándose. Según la ley 24.901, que es la ley que habla de las prestaciones, cada situación que está ahí debe estar indicada en el certificado de discapacidad como para que la obra social, no sé, por ejemplo, cubra un botón gástrico, cubra una cuestión específica, cubra cuestiones que tienen que ver con la condición específicamente. Entonces, la Junta podía decir, bueno, se suma a la discapacidad motora una discapacidad visceral. Entonces, se iba actualizando, ¿no? Nosotros lo que estamos trabajando es para que en aquellas situaciones en donde la condición certificante no cambia, puedan permanecer y solamente hacer un trámite digital, online, de actualización, y se continúa. Se propone acompañar a la persona y no generarle una barrera burocrática más. ¿Me explico? Y entonces, ¿cómo estás? María Fernanda te saluda, buen día. Buen día, María, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Y entonces, ¿cómo sería el trámite? ¿Sigue siendo ante la Secretaría de Gestión de Servicios? En realidad, las juntas evaluadoras de nuestro país dependen de varios organismos. Si bien la Agencia Nacional de Discapacidad como órgano rector transversaliza a cada dependencia que puede ser de un centro de rehabilitación, hay juntas que pertenecen a secretarías de desarrollo social, o sea, es como bastante multifacético el panorama. Lo que se seguiría haciendo es se continúa respetando la injerencia de los profesionales de cada junta evaluadora. Lo que se hace es se quita la fecha de vencimiento, ¿sí? Y se le da a la persona la potestad de elegir las instancias de acompañamiento con una orientación profesional. ¿Se entiende? Sí. Cuando recién hablabas de la caducidad del certificado único de discapacidad, ponías un ejemplo en donde se requiere cierta actualización periódica. Ahora, hay situaciones que no varían, digo, una incapacidad motora, una discapacidad Sí. motora, como puede ser la ausencia de una pierna, por la razón que fuese, es algo que no va a cambiar. En todo caso puede complicarse aún más. Digo, en esos casos también, ¿cuál es la decisión o cuál es el camino a seguir, Flavia? Por eso te digo, en esos casos, por ejemplo, vamos a traer el caso de nuestro director ejecutivo, Fernando Galarraga, que es una persona con discapacidad, consejero, y su situación de salud no va a cambiar, porque digo, a veces él cuenta su propia experiencia, que le pedían estudios de córnea y que casi no tenía córnea en el ojo. Digo, hay condiciones de salud, como vos decís, esa pierna amputada puede tener una prótesis, pero la realidad es que no va a cambiar la condición. En esos casos, sí, el CUT, como te repito,
no tendría fecha de vencimiento como ninguno de los otros, ¿sí? Lo único que la persona tiene que hacer es actualización de datos periódicamente por internet. Okay. ¿Me explico? Por Bien. ejemplo, Fernando diría, soy Fernando Galarraga, se me vence mi certificado de discapacidad en diciembre del 2027, por decirte, actualizo mis datos, mi domicilio, A ver, en mi código síntesis, postal. el certificado va a tener, lo que va a tener, si no es una fecha de caducidad, lo que va a tener es una fecha de actualización obligatoria, en todo caso, ya sea Actualización de que sea datos, digital o personal, o siempre presencial. digital, y si la persona obviamente quiere ir a la junta para tener una nueva orientación por sus equipamientos, para poder tener alguna instancia de acompañamiento, eso está a criterio de la persona, ¿sí? Pero lo que se hace, se cambia la lógica de que el ciudadano tenga que estar pendiente cuando se le vence su certificado, ya eso no existe más, ¿sí? Lo que se propone es como una instancia de acompañamiento en donde el Estado pueda abrazar esa demanda y decir, bueno, a ver, vamos a acompañar así, y lo burocrático lo eliminamos de cuajo. Flavia, no quise dejar de preguntarte lo siguiente. Hace pocas horas se conocieron resultados que todavía son provisorios, pero más resultados del Censo Nacional Poblacional. ¿Eso ha permitido de alguna forma también cruzar los datos con la información que ustedes tienen en el área de discapacidad? Digo, para saber si hay otras situaciones que no están relevadas o que de alguna forma todavía no están bajo el paraguas del área a su cargo, de la Agencia de Discapacidad de Nación, Flavia. ¿Han Sí, podido cruzar ese tipo de datos? Y en todo caso, ¿cuál es ese dato? ¿Cuál es la lectura que se puede hacer de eso? mira, en relación a los datos estadísticos, sabemos que preguntar sobre discapacidad siempre genera como un despliegue de preguntas más amplias, ¿sí? Porque la pregunta de si tiene alguna dificultad, hay personas que se autoperciben o no con discapacidad, más allá de que tengan el CUD, ¿verdad? También hay otro universo que cobra por ahí la pensión por discapacidad y de repente no quiso nunca tramitar el certificado. El certificado en ese sentido genera como una autopercepción para el entrevistado que muchas veces se provoca algún sesgo. Entonces, lo que se hizo en el censo masivo es tener un universo, y sobre ese universo nosotros estamos trabajando en puente con el INDEC para poder abordar con el Departamento de Estadística y de Investigación Social del área de Andis las cuestiones que hacen a la discapacidad propiamente dicha. Flavia, otro tema. Acá me están preguntando respecto del estacionamiento. Si bien es cierto, los estacionamientos en aquellas ciudades en donde es medido, la verdad es que las personas con discapacidad tienen una prerrogativa para utilizar esos espacios sin cargo o con un cargo reducido. ¿Ustedes están trabajando en ese aspecto? Digo porque hay agencias o empresas, digamos, concesionarias del estacionamiento medido que hacen su propio trámite, ¿no? Certificando la discapacidad o habilitando en todo caso esa posibilidad de estacionamiento para aquellos que tienen algún tipo de discapacidad. ¿Ustedes están trabajando en articulación con eso, digamos, con ese sector, o cómo están viendo esa problemática, Flavia? Mira, nosotros hace unos meses sacamos todo lo que tiene que ver con el CUT digital, ¿sí? que es simplificado para un montón de trámites, y también con el área de símbolo. El símbolo internacional de libre acceso, que tiene que ver con esto del estacionamiento, peajes y una serie de beneficios, ya está online para hacerlo a través de la plataforma de trámite a distancia. Si ustedes ingresan a la página de la Agencia Nacional de Discapacidad, van a poder ver que hay una solapa que dice símbolo internacional, avanzan con la carga de patentes, hacen un trámite de registro biométrico y se avanza directamente se loguea la patente con ese certificado de discapacidad. Uh-huh. O sea, es un trámite que se hace a distancia, es online y es particular, no necesitas ningún gestor, no necesitas nada, solo actualizar los datos en la web. De todas maneras, nosotros estamos articulando con cada provincia operativos interministeriales que se llaman Andis en Sinergia, y cuando vamos con el equipo territorial van juntas itinerantes, van la gente de símbolos y imprimen todavía el papel plastificado para que lo puedan poner en el vehículo aquellas personas que lo desean también en papel, pero esto, digamos, está ya digitalizado. Uh-huh.
Flavia, estas acciones ¿están en proceso de implementación o ya empezaron a materializarse? Lo del símbolo puntualmente Lo del símbolo ya está. está hace 6 meses. Sí, pero esto de la desburocratización, digamos, de los trámites, El lunes salió a las 12 en la resolución del boletín oficial el plan CUD y va a salir la próxima semana la resolución de las etapas, ¿sí?, del plan, con la primera sugerencia que tiene que ver con todos aquellos que quizás están ahora en el cuello de botella de todo lo que tiene que ver con prórrogas y demás, como un plazo hasta diciembre del 2024 para que ningún derecho, ninguna prestación se caiga y los ciudadanos tengan la tranquilidad y podamos avanzar a transitar este sistema de manera eficiente y capacitando a cada rincón del país para que nadie quede afuera de este programa. Yo no sé si tendrás en el radar la situación de Neuquén, pero eventualmente aquí en Neuquén, por ejemplo, o en Neuquén o en Río Negro, ¿dónde tienen ustedes oficinas? Digo porque Julio nos vuelve a preguntar por el tema del estacionamiento y nos dice, acá en Neuquén Capital, SAEM, que es la empresa prestadora del servicio de estacionamiento, dice, no aceptan más que su propio certificado de discapacidad, o sea, el que ellos dan para habilitar el libre estacionamiento. Y cuenta que ya le hicieron 5 multas, ¿no? Entonces, alguien aquí de Neuquén, ¿dónde se dirige? ¿A dónde tiene que ir, Flavia? Mira, la referencia de Andis en Neuquén específicamente es en la calle Entre Ríos, 410, esquina Alderete, donde hay un equipo de la Agencia Nacional de Discapacidad de la Dirección de Asignaciones Económicas que nos puede contactar a nosotros para tomar cartas en el asunto e intervenir. De todos modos, ahí en la producción tienen mi teléfono, les propongo que me pasen la situación por el teléfono para poder acompañar a resolver a esta persona que tuvo ese problema. Ok. Bueno, no sé, ¿me estabas haciendo alguna seña, Fer? ¿Tenías algún Sí, hay una inquietud con respecto también a el papá de un joven con esclerosis múltiple, con respecto al control de las obras sociales, que dice que por ahí ponen excusas para realizar algunos trámites. Bueno, pero sí, lo que debería saber es si tiene la esclerosis múltiple, entra dentro de las discapacidades, se lo considera como tal, Flavia. Con respecto al certificado. Claro. La pregunta puntual es que él va a hacer el trámite y lo rechazan, ¿entiende bien? Entendería de que sí, que sería así el mensaje. Mira, que nos ha llegado. La esclerosis lateral múltiple tiene varias etapas, ¿sí? Por lo general, lamentablemente es una enfermedad degenerativa, con lo cual su situación va agravándose y los cuadros de actualización en cuanto a prestaciones van cambiando. Pero en principio tendría que ser evaluado como corresponde y teniendo en cuenta la situación particular. No sé si usa silla de ruedas, si usa bastón, si está en un periodo de cuestiones de alteraciones de sueño y por ahí requiere algún BiPAP. O sea, se estudia cada caso en particular como para acompañar. También me pongo a disposición para articular esa situación. En este caso, ¿deberían comunicarse para poder solucionar el tema con vos? En realidad yo lo que les pido es tomar estos casos. Nosotros igual tenemos el chat de Andy, pero puntualmente estas dos situaciones, si ustedes son tan amables de pasármelas a mí, y yo las puedo articular con la provincia para respetar, digamos, todo lo que tiene que ver con el abordaje provincial y acompañar desde Nación para sumar esfuerzos a fin de responder esta temática. Hay otro caso que nos están planteando, dice, una cosa que vi, al auto de un discapacitado llevándoselo en la grúa, dice, no debería pasar porque se lo deja indefenso y sin medio de trasladarse para hacer lo que fuese, ¿no? Desde movilizarse hasta realizar algún tipo de trámite, más allá del trastorno que significa perder el medio de movilidad, que normalmente están adaptados para ese tipo de discapacidad, ¿no?
el inconveniente reside con... Le llevaron el auto, la grúa le llevó el auto. Esas cosas se pueden regular de alguna manera. Capaz que hizo una infracción grosera. Claro, no. Digo, en ese sentido hay como una línea bastante fina entre lo que tiene que ver con la accesibilidad universal, ¿sí? Que habla de una estrategia arquitectónica para que la persona pueda expresarse, y otra cuestión tiene que ver con el marco legal que corresponde para todos los ciudadanos por igual, Claro. que puede ser cruzar un semáforo en rojo, estacionar, no sé, en un lugar de emergencia, salvo que tenga obviamente una crisis de salud y se entiende, pero hay que ver el caso a caso. Claro. De todas maneras, el símbolo internacional de libre acceso habla de cierta estrategia de accesibilidad para poder permear algunos espacios, pero habría que ver este caso si no fue una norma de infracción o si no fue una cuestión de accesibilidad propiamente dicha. Me vuelven a preguntar por el caso de esclerosis. Dice, el reclamo es hacia la obra social. La pregunta sería, ¿ustedes trabajan con las obras sociales para que los casos de discapacidad o enfermedades discapacitantes, digamos, que van progresando, que van avanzando, tengan garantías o certezas de cumplimiento respecto de los planes de cobertura, Flavia? Sí, la idea es hacer una articulación con la Superintendencia de Servicios de Salud, con el Servicio de Transporte, o sea, la idea es estás hablando en futuro, es decir, hoy no lo están haciendo. Hoy la resolución del lunes ya salió con una adjunto en el boletín del BORA que habla de la transversalización y la articulación. Hoy ya está. Claro. Lo que yo digo es que cuando el sistema cambie, que va a ser periódico, se hace una proyección de acá a 6 meses, hasta que esté todo perfectamente aceitado, va a llevar un tiempo de adecuación en cada superintendencia. ¿Te cambio? Las monedas, sí. El papel moneda de CUT, que sí. se hizo un proceso de entrenamiento en cada junta evaluadora, porque antes era junta médica. Sí. En esas instancias, los periodos de adaptación van creciendo de, qué sé yo, 2 meses, 3 meses, hasta que el equipo técnico toma el ritmo y ya se hace automáticamente. Vuelvo sobre el tema de las coberturas de las obras sociales. Te hago esta consulta. Si el planteo ante la obra social no avanza, si el planteo ante la Superintendencia de Salud tampoco avanza, el área, la agencia de discapacidad puede intervenir en estos casos, o sea, la persona que se siente damnificada o la familia de la persona con alguna discapacidad se siente vulnerada por estas circunstancias, ¿puede apelar a ustedes y ustedes interceder para que se hagan las coberturas pertinentes o para que se atienda esa situación? Nosotros trabajamos todo el tiempo con los abordajes territoriales, con el chat de ANDI, relevando este tipo de situaciones. Tenemos un área de promoción de derechos en donde se articula esta cuestión, y también tenemos la coordinación de unidades de situaciones urgentes que la coordina la licenciada María de los Ángeles Ramírez, que cuando hay una situación así se articula con cada municipio, cada provincia, cada obra social en particular, con la super, y se brinda la asistencia que corresponde. Ahí está. Flavia, muchísimas gracias por la gentileza, por estos minutos que nos ha dado de tiempo de tu agenda, que imagino estará apretada también, así que muy amable por estos minutos.